Muy buenas tardes, compañeros de Beri Ultrella. ¿Qué tal lleváis la temporada de muda? Seguro que ya se van notando en el suelo las plumillas y el calor ya va apretando. Pues nada, a vivirlo intensamente y a disfrutarlo a tope. Hoy os invito a que compartamos un tema que creo que nos interesa, que es el tema del picaje. No el picaje desde el punto de vista de cuando la hembra está haciendo el nido y pica a los polluelos o al compañero de pareja para hacer el nido, no, sino el picaje entre los pichones fundamentalmente, que normalmente suele ocurrir en esta época que estamos hablando, en el periodo de muda, ¿no? Y como siempre, pues os invito a que subáis vuestros comentarios, aportaciones, sugerencias. Aquí no sentamos cátedra a nadie, todos estamos aprendiendo y como siempre decimos, entre todos sumamos muchísimo más. Yo os voy a dar mi opinión, cuál es mi visión del picaje, cómo intento evitarlo y luego algunos truquillos o consejos que he ido agrupando y que he visto a diferentes compañeros que les funcionan y aquí os lo traslado un poco como batería de iniciativas, ¿no? En principio, ¿cómo veo yo el picaje? Pues para mí el picaje es fruto fundamentalmente de que todo quiere buscar el equilibrio. O sea, hay dos fases fundamentales. Una, la parte de socialización del pichón, porque de repente le metemos en una jaula, le ponemos en voladera y empieza a picar. Hay una parte de socialización. Y luego otra parte de que el pájaro esté a gusto. Si no está a gusto, él busca lo que le falta. Si no está con una buena alimentación, la buscará. Si no tiene buenos nutrientes, lo buscará. O sea, él busca el equilibrio y lo importante es que el pájaro esté a gusto y que todo se vaya realimentando. Es un círculo un poco vicioso o un círculo virtuoso, de tal modo que si mejoramos las condiciones, evitaremos muchas probabilidades de que haya picaje. Y dentro de esos factores, fundamentalmente, que se van uniendo y que van incorporándose uno tras otro y de tal modo que forman ese círculo, pues yo destacaría los siguientes. Primero, una muy buena alimentación, muy buena o una mala alimentación, como un factor desencadenante o propiciatorio del picaje. Por otro lado, el estrés. Hablamos de una época, la época de muda, en la época de socialización, en la que a ellos les supone un estrés por sí mismo, pero aparte unas necesidades alimenticias y una bajada de su sistema inmunológico por el cambio de la pluma. Por otro lado, el propio hacinamiento, que unido al calor, al estrés, etcétera, pues al final les pone nerviosos como nos pondría nerviosos a nosotros. Y por último, pues evidentemente la limpieza tanto interna como externa de los palos, de los posibles bichitos que le estén molestando, ácaros, etcétera. O sea, la limpieza es fundamental. Limpieza, hacinamiento, estrés, alimentación son factores que para mí me parece que son fundamentales a la hora de crear una base muy sólida para evitar el picaje o una base que lo pueda favorecer en parte o en gran medida. Bueno, y hablando de alimentación, tengamos en cuenta que el periodo de muda es un periodo en el que va a haber un cambio bastante sustancial de muchos elementos del pájaro, con lo cual va a necesitar un aporte suplementario diferente. Y lo que no busque, lo que no le demos nosotros, pues evidentemente lo buscará en donde pueda. Y si encima le gusta, lo prueba y lo encuentra y lo tiene cerca, como es el compañero de habitación, pues seguirá con ese ritmo y seguirá con esa costumbre, ¿no? Y además el resto copiará y seguirá el ejemplo. Entonces, para que no lo haga, excelente alimentación, la mejor que podamos. Una muy buena mistura, pasta de cría, complejos vitamínicos específicos para esta temporada, que en el mercado tenemos de excelente calidad y muy variados y de diferentes marcas. El grit, la verdura, brócoli, pepino, calabacín, 2 o 3 veces a la semana. El grit, como he comentado, fundamental, el hueso de jibia y algo evidentemente que tiene que ser clave, que entra tanto de la alimentación como en la parte de higiene, estrés, etcétera, que es agua fresca y limpia a diario. Bueno, y el estrés, que tenemos que entender que para ellos es fundamental. Muchas veces les vemos abrir el pico, pensamos que tiene sed y es porque están un poquito nerviosos, ¿no? Pero entendamos que es una fase de socialización para ellos, nuevos compañeros de viaje, nuevo entorno, cambio de muda, cambios internos dentro de su evolución física, dentro de su cuerpo y de su mente. Y entonces hay factores que los aceleran y otros que los pueden reducir un poquito. ¿Yo qué hago de momento? Para mí uno de los factores que controla mucho y regula mucho el estrés es la luz. Durante toda la temporada de muda les tengo en penumbra, no en oscuridad, pero sí en penumbra. Le pongo esos trocitos amarillos que veis ahí en las cristaleras, se las tapo y les bajo la luz. Especial cuidado los veo con los rayos de luz estos del sol de primera hora de la mañana que les vuelven locos, ¿no? Entonces, regulando la luz limitamos bastante el estrés. Por otro lado,
Otra parte, otro elemento fundamental, que a mí me gustaría hacérselo diariamente, pero por el trabajo pues lamentablemente no puedo, es lo del baño. Cuanto más se bañen, muchísimo mejor. Les relaja, les quita molestias, les higieniza y les viene fenomenal. Y como tercer y último factor regulador del estrés, pues el hacinamiento. Pensemos también en nosotros mismos. El hacinamiento, tener nuestro círculo y nuestro espacio vital con cierta independencia, es un elemento acelerador o debilitador del estrés de nuestros canarios. Y dentro del hacinamiento yo veo como dos elementos también muy importantes. Por un lado, el número de pájaros por jaula. Yo aquí, por ejemplo, en esta jaula de metro tengo 8 pájaros. En esta que son 2 de 6 tengo 7 pájaros. Y luego, como veis, pues 2, 3, 4 como mucho en jaulas de 60 y ya me parece un poquito excesivo. Luego los adultos, los machos, los tengo separados, cada uno en 2 pájaros por cada jaula de 60, y las hembras sí que las tengo un poquito más juntas, pero con un máximo de 3, 5 hembras por jaula de 60 centímetros. Y aparte del número de pájaros por jaula, para mí es muy importante que tengan pues un pequeño espacio donde refugiarse. ¿Y a eso que me refiero? A que tengan posaderos suficientes como para, si quieren, no rozarse. Para eso son muy importantes los posaderos estos individuales, estos chiquititos. A mí me encantan, que los combino con los posaderos longitudinales o transversales y los que son un poquito más cortos. Yo los jaulones de vuelo lo que les hago es que les pongo 2 posaderos transversales en lo alto para que vuelen de lado a lado, pero ellos si quieren luego tienen posaderos individuales que sobre todo en las horas de descanso les permite estar de un modo más individual y más tranquilo. Otros elementos que nos pueden ayudar a evitar el picaje, o más que nada a que se distraigan con otras cosas en lugar de picar a los amiguitos, pues evidentemente el hueso de jibia, las cuerdas. A mí cuerdas me gustan de este estilo, que son fácilmente deshilachables, y nunca ponerlas dentro del centro de la jaula, porque pueden ser trampas bastante fuertes para los pajarillos, ponerlas en las zonas laterales y la parte baja. Pero a mí me gusta que no sean especialmente fuertes, ¿no? Que las puedan deshilachar rápidamente, aunque eso suponga cambiarla más veces. Un poquito de pan duro, como veis ahí. Aquí les pongo otro poquito de pan duro de vez en cuando, no siempre. Es un complemento porque a ellos les gusta mucho la novedad y empiezan a picotearlo, y más que comérselo lo picotean porque comida tienen más que suficiente, ¿no? También la sal gorda, un poquito de vez en cuando, es un complemento que les ayuda, no sin abusar mucho, es un complemento. Yo no se lo suelo dar, pero bueno, lo comento también porque lo he visto a compañeros y les funciona, y alguno también a lo mejor puede dar su opinión, ¿no? Trocitos de tocino, que también son salados y parece que les cubre alguna necesidad alimenticia, o el sabor les incita más a picotear el tocino que las plumas de los compañeros, etcétera, ¿no? Hay un montón de pequeños truquillos que aquí el que le va bien lo usa, lo comparte, y eso es lo bueno, que lo compartamos entre todos. Si tenéis alguno más o alguno os funciona especialmente, pues os invito como siempre a que lo subáis y a que lo compartáis entre todos. Otras cosas que hago, especialmente en la primera fase, la de socialización, cuando los meto en voladera a los pajarillos, a los pichoncitos de primer año, es procurar ponerlos por edades. O sea, no meter a los más jóvenes con los que ya tienen muchísima, que le sacan un par de meses, ¿no? Porque al final tienen más debilidad, están más asustadizos y la jerarquía manda. Y otra cosa que intento hacer es no mezclar los lipocromos con los melánicos. O sea, no sé por qué, en mi caso, los claritos, los blancos o los amarillos son especialmente adictivos para ser picados, ¿no? Entonces, procuro separar los blancos y los amarillos para que estén un poquito separados hasta que sean un poquito más adultos y ya no haya ningún problema de socialización. Como veis, en este jaulón pues están mezclados los de pluma clara con la pluma oscura, melánicos, lipocromos, etcétera, y no hay ningún problema porque ya tienen una edad similar, están socializados, pero inicialmente sí que intento separarlos porque, por lo menos por mi experiencia, tienen mucho más riesgo de ser atacados.
Y una cosa importante también que intento hacer, que es cuando se produce el picaje, pues separar tanto al que intentar averiguar cuál es el pájaro que ha picado, para intentar separarle hasta que se tranquilice, y separar al que le han picado. Le limpio con agua oxigenada, intentar no dejar mucha huella porque los pájaros son muy curiosos y cualquier herida abierta es una llamada a la curiosidad y al picaje del resto de compañeros de jaula. Entonces, intento separar hasta que se recupera al que le han picado e intento separar hasta que se readapta al que pica. Intentar averiguar cuál es el culpable y cuál es en este caso un poquito la víctima. En fin, compañeros, pues aquí tenéis otro vídeo que espero que os haya sido de utilidad, de un principiante en base a su experiencia y opiniones, que ruego que lo consideréis como tal, como experiencias y opiniones que os traslado con el máximo cariño. Como siempre, os invito a que subáis vuestras aportaciones, sugerencias, comentarios. Entre todos sumamos, nos ayudamos y todos estamos aprendiendo y todos disfrutamos más de esta fantástica afición que es la canaricultura. Sed muy felices, compartid con vuestras familias, con vuestros pajarillos y ¡buen camino a todos!